Can't fret over every egg. Why won't you die? Can't. La batalla final de nuestro terroncito de azúcar Sukuna versus todo el pinche mundo acaba de concluir, y uno de los más afectados por esta batalla fue nuestro gallo, tiburón, toro, Nokia irrompible, espada de obsidiana, Yuji Itadori. Y en honor a esta maldita máquina indestructible, les traigo todos los ataques, problemas, Sukuna que este crack tanqueó. Así que comencemos con el maldito video. Presenciar cómo hicieron ceviche a su maestro. Ya de por sí Yuji venía experimentando la suerte de un latinoamericano promedio. Sufrió muchas pérdidas y ahora le tocó ver la del más fuerte, su propio sensei. Y sin siquiera tener tiempo para asimilarla, de manera valiente se lanzó a pelear contra el mismísimo Chupacabras. A los primeros cortecitos de Sukuna, al estrés mental por sentir la superioridad de Sukuna. Al inicio de la batalla, Itadori sintió de primera mano la monstruosidad y superioridad física de Sukuna, dándose cuenta de la terrible y fría realidad. A un desmantelar que desgarró todo su abdomen. A ver a su compadre Higuruma siendo destrozado por un terrible corte, reviviendo así sus recuerdos de Vietnam. A fallar el golpe con la espada del ejecutor, sintiéndose culpable por Higuruma. Viven en un country. A los 4 brazos de Sukuna, a un desmantelar en la jeta que este mismo alcanzó a bloquear. A más cortes dentro del dominio de Yuta. A un abrazo lleno de amor y cortes por parte de nuestro terrorcito de algodón. A ver a Megumi comportándose como una niñita, justo cuando Itadori logró llegar a su alma para salvarlo, gracias a un plan perfectamente calculado dentro del dominio de Yuta, en el cual estos dos literalmente sudaron sangre para hacerlo. Megumi dice: nah, yo me deprimo. A la fatiga generada por usar tantas veces su técnica inversa en ataques muy serios que pudieron matarlo. A un corte dentro del dominio de Yuta. A cortes de lleno en el rostro. A un Black Slash de Sukuna que tanqueó con el hombro. Es interesante ver cómo Yuji no sintió demasiado dolor. Simplemente puso su hombro y lo tanqueó como si nada. A cortes y más cortes que dejaron la cara de nuestro gallo parecida a la de un Mara Salvatrucha. A un 1 contra 1 versus Sukuna. Así es, presenciamos un 1 contra 1 de nuestro gallo, en donde hizo gritar a Sukuna de desesperación debido a la lluvia de destellos negros que le propinó. Al relicario maldito. Vimos cómo Itadori aguantó un tiempo en el dominio de Sukuna usando el dominio simple, algo que en su momento fue espectacular, ya que vimos por primera vez a Itadori Yuji utilizar el dominio simple, cuya técnica fue aprendida gracias al entrenamiento que tuvieron con el cambio de almas. Aquí se comprueba una vez más que Uy tenía razón. Claro que Uy fue una pieza MVP. Si él no hubiera estado en la batalla final, veo muy difícil que nuestros protagonistas hubieran tenido la victoria. Al corte de uno de sus pies debido al relicario maldito. Aunque después pudimos observar cómo Yuji se la pegó con cola loca. A la pérdida de su hermano Choso debido al fuga de Sukuna. Pero bueno, una raya más al tigre. Ya sabemos que Yuji está acostumbrado a ver a su gente querida morir frente a él. A las humillaciones de Sukuna. ¿Recuerdan cuando Sukuna agarró a Itadori y lo tiró como costal de papas? A una escalera de Jacob. Así es, recuerden que la última escalera de Jacob afectó a Sukuna tanto como a Itadori y Todo, ya que esta vez Itadori no se encontraba protegido por el ataque dirigido del dominio de Yuta. A un rodillazo de Sukuna. A otra vez chingadazos con 4 brazos de Sukuna. A un último y brutal golpe en el estómago que le propinó el diablo a nuestro gallo. Y bueno, este fue el último golpe que nuestro gallo recibió, ya que después de esto, después de tanto esfuerzo, nuestro gallo se alzó con la victoria. Y bueno, esto fue todo por el video.
Cuéntame qué te pareció abajo en los comentarios y nos vemos en el maldito infierno. ¿Dónde estará el sueño que